Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo episodio de este tutorial de programación en Racket, ¿vale? En el que voy a hablar acerca de funciones otra vez, ¿vale? Habrá quien diga, ¿funciones otra vez? Sí, voy a revisitar el concepto, ¿vale? Es cierto que ya he hablado de funciones anteriormente y dije que las funciones eran esas cosas tan sencillas como un define, ¿vale? De una función con un nombre y una serie de parámetros y que hiciese algo dentro, ¿vale? Por ejemplo, define de una función que se llame doblar, que acepte un parámetro y que lo que haga es, por ejemplo, sumar ese parámetro, ¿vale? Y si yo lo pruebo, obviamente, pues esto funciona, ¿vale? Doblar de 2 es 4, doblar de 5 es 10, ¿vale? O sea que funciones ya hemos visto, realmente no va a sorprender a nadie, aparte llevo bastante tiempo hablando de funciones, es un concepto que ya tenemos claro. Lo que igual no tenemos claro son, por ejemplo, funciones que acepten un número variable de parámetros o funciones que trabajen con listas, ¿vale? Cómo podemos trabajar de forma más eficiente con listas y con funciones de múltiples parámetros, ¿vale? Para lo cual voy a meter un poco también en este vídeo cómo trabajan las funciones que aplican, ¿vale? Que aplican listas a procedimientos, ¿vale? O que simplemente aplican parámetros a procedimientos, que son conceptos muy interesantes y que también son de programación funcional pura y dura, prácticamente hablando, ¿vale? En primer lugar, ¿qué hacemos con las funciones que aceptan parámetros variables, ¿vale? Un número variable de parámetros. El número de parámetros es una cosa que se denomina aridad, ¿vale? Y es una cosa muy personal de una función, ¿vale? Básicamente, una función se define para empezar por su nombre que tenga, por ejemplo, más o equal, ¿vale? Y también se define por la aridad que tenga, por ejemplo, una función que tenga 2 parámetros, una función que tenga 3 parámetros, una función, por ejemplo, en otros lenguajes como Java, que tenga un doble, un entero y una cadena, que hace que sea distinto de, por ejemplo, una función que acepte o simplemente un doble pero que tenga el mismo nombre, ¿vale? Es un concepto de otros lenguajes de programación, entonces podríamos tener funciones con el mismo nombre pero que si aceptan un número variable de parámetros son compatibles entre sí, ¿vale? Sobrecarga o nombres comunes de métodos, que es una característica que también es apropiada en otros lenguajes como C++. Aquí estamos en Racket. ¿Cómo podemos hacer métodos que tengan un número variable de parámetros, ¿vale? Por ejemplo, cuando yo invoco a suma, ¿vale? Yo le puedo pasar un número variable de parámetros, por ejemplo, los que me dé la gana. O cuando hago un AND, le puedo pasar también un número variable de parámetros, tanto como me apetezca. ¿Cómo puedo hacer algo parecido? Vamos a ponernos en la siguiente situación. Somos estadísticos o simplemente somos profesores y estamos trabajando con números y queremos una función que nos haga una media, ¿vale? Aproximación número 1. Hago una función que se llame media de AB, ¿vale? Y lo que hago es que me divida la suma de A y B entre 2, ¿vale? Yo creo que ya va siendo hora de que deje de decir esto, espero que se haya entendido el tema de los paréntesis. Yo creo que ya va siendo hora de entenderlo, realmente no es tan complicado como parece. División de suma de A y B 2, ¿vale? Es realmente simple, es notación polaca, es bastante cómodo una vez que estamos acostumbrados a trabajar y prácticamente si llegamos al episodio número 6 con vida se supone que es porque ya empezamos a adaptarnos a esta forma de trabajar, ¿vale? Lo pruebo, ¿no? Y digo, vamos a ver, media de 0 y 10. Y me dice 5, yo digo, maravilloso. Pero ahora por alguna casualidad del destino me da por probar la media de 0, 3 y 9 o de 0, 3, 6, ¿vale? Y me dice error. Y yo digo, vale, muy bien. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, ocurre que ha fallado la aridad, como veis aquí, ¿vale? Mi función está diseñada para trabajar con 2 parámetros y yo le he dado 3, ¿vale? O sea que no se cumple, por lo tanto es incompatible. Primera solución que se me ocurre, vale, no pasa nada. Meto un parámetro más, meto un operando más en la suma y en vez de dividir entre 2, divido entre 3, ¿vale? Y ahora hago mi media 0,36 y funciona y digo, bien, perfecto, maravilloso. A ver, ¿cómo has dicho que era la media entre 0 y 10? Igual no es la mejor solución. Solución número 2 que se nos ocurre, y si trabajo con listas, la lista es un elemento perfecto para mantener datos heterogéneos y pasarlos y trabajar con ellos rápidamente. Entonces se nos puede ocurrir, por ejemplo, que media acepte una lista de valores, ¿vale? Y lo que haga sea, pues simplemente dividir la suma de los elementos de la lista. En primer lugar, ¿cómo sumo los elementos de la lista? Bueno, voy a mostrar dentro de 2 minutos cómo se puede hacer esto con una única línea de código, pero se nos ocurre, porque somos ya bastante aptos con el lenguaje, y se nos ocurre hacer una función que se llame, por ejemplo, sumar lista, ¿vale? A la que le pasemos una lista y que sea una función recursiva pura, de modo que si yo le paso, por ejemplo, una lista vacía, me devuelvas 0, y si no, me devuelvas la suma entre el primer elemento de la lista y la suma del resto de elementos de la lista, ¿vale?
Recursión, o sea, si me pasa en una lista vacía 0, si me pasa en una lista de un elemento es el elemento en sí, y si me pasa en una lista con varios elementos es la suma entre lo que valga el primer elemento y la suma del resto de la lista, ¿vale? Es recursión pura y dura. Si no queda claro, vídeos anteriores hablé ya de recursión y de listas, ¿vale? Entonces se nos ocurre, pues yo que sé, probarlo. Bueno, primero voy a cerrar esta función para que no ocurra nada malo. Se nos ocurre probarlo y decimos, a ver, sumar lista de lista 1, bueno, 1, 2, 3, 4, y nos dice 10, y yo digo, funciona, ¿vale? Porque 1 más 2 más 3 más 4 son 10. Maravilloso. ¿Qué hago ahora? Pues simplemente hago mi suma, sumo mi lista, y hago la media sumando los valores de la lista y dividiéndolo entre la longitud de la lista, ¿vale? De este modo, si yo ahora le paso, pues, media de la lista 1, 9, 10, 0, 5, 3,14, 15, 9, 2, 2, 6, 3, nos da 4,69. O sea que funciona. Puedo pasarle tantos elementos como me apetezca y funciona, ¿vale? Obviamente no funciona, es una falacia, ¿vale? Porque si yo le paso una lista vacía, explota, ¿vale? No explota, simplemente se da cuenta de que estoy intentando dividir algo entre 0 y pues dice que no, ¿vale? Pero bueno, para lo que nos viene es un pequeño ejemplo que nos muestra que funciona. ¿Qué ocurre? Que no es del todo eficiente, ¿vale? Habéis visto que he tenido que definir una función que se llama sumalista simplemente para sumar una lista. Bueno, afortunadamente, si queremos trabajar con elementos de una lista, tenemos una forma más rápida, ¿vale? ¿Por qué hemos tenido que crear una función llamada sumalista? Porque no teníamos ninguna forma de decirle al lenguaje que sume los elementos de una lista, ¿no? Si yo hago lista 1, 2, 3, 4, 5 e intento pasárselo a la función suma, pues nos dice que por favor que le hablemos en su idioma, que no podemos darle una lista, ¿vale? Que solo espera números. Entonces, ¿qué se nos ocurre? Construir esto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si ahora necesito hacer una función que multiplique elementos de una lista, voy a tener que construir otra función que haga lo mismo, pero que en vez de sumar, multiplique. O si necesito concatenar cadenas dentro de una lista, pues me voy a tener que hacer una función que haga exactamente lo mismo. Entonces, tener que escribir estas tres líneas siempre cuando podría escribirlo en una, igual es más tentador escribirlo en menos tiempo, ¿vale? Os presento la función apply, ¿vale? Apply es una función un poco especial que acepta como parámetros una función, otra función, ¿vale? Simplemente el nombre de la función, por ejemplo, más, tal cual, y una lista con los parámetros de esa función, ¿vale? Por ejemplo, pues los que sean. Y lo que hace es básicamente llamar a esta función usando todos estos elementos que hay en la lista como parámetros, ¿vale? Por ejemplo, si yo le digo apply de más y le paso la lista 1, 2, 3, 4, 5, me va a dar 15, ¿vale? ¿Por qué? Porque coge esto y se lo pone como parámetros a la función más y llama a más de 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? O, por poner un ejemplo, si yo llamo apply de AND y le paso true, 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 false, bueno, AND no es el operador especialmente indicado para hacer esto, porque AND realmente no es una función, es un operador, como ya digo, o sea que me he equivocado aquí. Pero, por ejemplo, vamos a ver otro ejemplo que me ocurra. Oh, vale, sí, este es bueno. Por ejemplo, apply de por de lista de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, por ejemplo, ¿vale? Me lo va a multiplicar, ¿vale? O, por ejemplo, puedo complicarlo tanto como me apetezca. Apply de multiplicación a la función que mapea, pues, la potencia, por ejemplo, o simplemente la raíz cuadrada de 1, 2, 3, 4, 5, tal vez, ¿vale? Como veis, puedo complicarlo tanto como me apetezca. Entonces, yo podría simplificar, por ejemplo, mi función lista, y en vez de hacer una función que se llame sumar lista, puedo simplemente escribir, pues, apply de suma a lista, ¿vale? Si esto ahora lo ejecuto, pues hago mi media de, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, bueno, mi lista quiero decir, ¿vale? Y funciona bien, o sea que sigue valiendo. ¿Qué ocurre? Que aún así sigue siendo inferior, por ejemplo, a la función suma, porque yo a función suma la llamo tal cual pasándole los parámetros, ¿vale? ¿Cómo puedo hacer que yo pueda escribir algo como simplemente media de 1, 2, 3, 4, 5? ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer que acepte un número variable de parámetros? Bueno, el tema de funciones que tienen variedad múltiple es un poco amplio, ¿vale? Depende un poco de lo que queramos hacer. Podemos hacer funciones que acepten un número fijo de parámetros, por ejemplo, que acepte 2 o 3 parámetros y que falle para todos los demás casos.
O simplemente podemos hacer funciones como estas que acepten un número indefinido de parámetros, ¿vale? Para hacer esto lo que tenemos que hacer es considerar la definición de una función no como simplemente media lista o como nombre función y lista parámetros, ¿vale? Sino como un par, ¿vale? Me explico. Si yo hacía esta función antes, que era media2, por ejemplo, de ABC, ¿vale? Podemos ver que en el fondo esto parece una lista, ¿vale? Es una lista donde car es media2 y donde cdr son los parámetros, ¿vale? ¿Qué habíamos dicho que era una lista en realidad? Una lista era un par, donde el primer elemento era un elemento de la lista y donde el segundo elemento era otra lista. Es decir, que si yo me hago una función, por ejemplo, función, y pongo un par, pongo un puntito y dentro pongo un parámetro llamado lista o como se llame, es decir, si yo hago un par en un define, el primer elemento va a ser mi identificador de función y mi segundo elemento va a ser una lista con parámetros, ¿vale? Voy a hacer una función que, por ejemplo, devuelva tal cual los parámetros para que veamos que esto funciona, ¿vale? Si yo, por ejemplo, llamo ahora función de 1, 2, 3, 4, ¿vale? Me devuelve la lista 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Por esto que acabo de decir. Al fin y al cabo, esto no es más que una lista donde el primer elemento es función y donde el resto de elementos son parámetros, ¿vale? Esto sería el mismo par que el par función y lista 1, 2, 3, 4. O sea que tiene sentido que estas cosas estén ocurriendo. Por lo tanto, si yo hago simplemente esto, ¿vale? Pongo un punto, automáticamente esta función ya acepta aridad múltiple, ¿vale? Puedo llamarlo como media de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Y funciona bien, ¿vale? Funciona pues eso, como ya digo, nos hace la suma y nos lo divide, o sea que de algún modo funciona bien, ¿vale? Y por supuesto, como ya hemos construido una función que acepta parámetros múltiples, podemos combinarlo con apply. Por ejemplo, podemos hacer media de lista 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y sigue funcionando, o sea que es un comportamiento un tanto curioso. Ahora que estoy hablando de funciones, me viene a la cabeza un ejemplo curioso que vi cuando estaba aprendiendo este lenguaje y que se me ha venido ahora y que voy a intentar improvisarlo, como si no improviso suficiente en mis vídeos, ¿sabes? Pero voy a hablar, por ejemplo, de una cosa que viene por ahí en la documentación, porque recuerdo haberlo visto en la documentación, que es cómo hacer que, por ejemplo, una función se comporte de uno u otro modo simplemente llamando a una función u otra, ¿vale? Como ya he dicho en varias ocasiones, esto realmente no es más que un identificador, ¿vale? Si yo hago media tal cual, como veis, media es un identificador, ¿vale? Media es una expresión que evalúa a procedimiento media, ¿vale? O suma es una expresión que evalúa a procedimiento suma. Si yo hago un if que me devuelva procedimientos, puedo utilizarlo para invocar una función u otra, ¿vale? Es un ejemplo bastante curioso por las posibilidades que abre, ¿vale? Por ejemplo, puedo hacer, ¿vale? Una función que se llame sumamos o restamos, ¿vale? Y que acepte, por ejemplo, un booleano y que acepte a y b. Y que lo que haga es lo siguiente: if bool nos devuelve más y si no nos devuelve menos, ¿vale? Es decir, si le pasamos true nos devuelve el operador, la función suma, y si le pasamos false nos devuelve la función resta, ¿vale? Y esto lo hacemos tal cual con a y b, ¿vale? Esto es una función, ¿vale? Así que tenemos que meterlo entre paréntesis, tal cual, ¿vale? Y esto está hecho así, ¿vale? Si yo pruebo esto y hago sumamos o restamos y le paso true y le paso 1, 2, me devuelve 3. Pero si yo hago la misma llamada y le paso falso y le paso, por ejemplo, esto mismo, me devuelve menos 1, ¿vale? Como veis en este caso, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es una expresión, ¿vale? Donde el nombre de la función realmente es un if, ¿vale? Y evalúa y devuelve verdadero, o sea, devuelve suma o devuelve resta, ¿vale? Y en función de lo que devuelva, pues hace una cosa u otra. O sea, que es una curiosidad así para cerrar este vídeo, ¿vale? Las identificadores de funciones, al fin y al cabo, son como cualquier otro elemento del lenguaje, son expresiones que podemos usar a nuestro gusto, tal como nos apetezca, ¿vale? Y podemos incluso pasarlos como parámetros a funciones, ¿vale? Podemos hacer, por ejemplo, define una función que sea dime x a b y que lo que haga es x a b, ¿vale? Y lo que ocurre es que si le pasamos aquí un nombre de una función, pues hará tal cual la función de lo que le pasemos. Por ejemplo, dime de multiplicación 2, 3, pues va a llamar a multiplicación 2, 3, ¿vale? Entonces podemos hacer con los identificadores de función lo que nos apetezca, ¿vale? Podemos guardarlos en listas, podemos pasarlos, lo que nos apetezca. Y es una de las versatilidades de este lenguaje.
En fin, he hablado bastante de funciones, todavía me queda una cosa bastante gorda de funciones que hablar, pero como es tan gorda la voy a dejar al siguiente vídeo, ¿vale? En el siguiente vídeo hablaré de las funciones anónimas o funciones lambda, que también son funciones que prácticamente dan vida a los lenguajes de programación funcionales. Así que nos vemos en próximos vídeos, un saludo y hasta luego.